Plantaba flores para un fantasma, cada amanecer desde hace 30 años. Mientras el sol se asomaba tímido en el horizonte, mis manos cavaban la tierra húmeda del jardín trasero. Dalias, crisantemos, girasoles, cualquier flor que pudiera crecer bajo mi cuidado. Les hablaba como si fueran ella, como si mi pequeña pudiera escucharme a través de sus pétalos. El doctor dijo que mi bebé había nacido sin vida, una complicación, explicó mientras yo, adormilada por la anestesia, apenas podía mantener los ojos abiertos. Carlos, mi esposo, firmó los papeles para que se llevaran el cuerpecito. Nunca la vi, nunca la sostuve. Solo me quedó un vacío en los brazos y un nombre sin dueña, Lucía. Anoche volví a escucharlo, el llanto, débil al principio, como si viniera de muy lejos, pero luego se hizo más fuerte, más claro. Me incorporé en la cama, con el corazón martilleando contra mis costillas. Carlos dormía a mi lado, ajeno a todo. El llanto venía del jardín, de entre mis flores. Salí descalza, con la bata ondeando en la brisa nocturna. La luna iluminaba el sendero que mis pies conocían de memoria. Allí, entre las dalias que plantamos como ofrenda cuando nos dijeron que nuestra hija había muerto, encontré una pequeña caja de metal oxidada. Nunca la había visto antes. Dentro había un sobre amarillento. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Era una carta de Ernesto, el médico que atendió mi parto, dirigida a Carlos. Estaba fechada el mismo día del nacimiento de Lucía. El comprador ya ha pagado la cantidad acordada. La niña será entregada esta noche. Como prometí, tu esposa creerá que nació sin vida. Asegúrate de que tome las pastillas para dormir durante las próximas semanas. El mundo se detuvo. El aire se congeló en mis pulmones. Mi niña, mi Lucía, no había muerto. Carlos la vendió. Vendió a nuestra hija como si fuera mercancía. Regresé a la casa con la carta apretada contra mi pecho. Carlos seguía durmiendo. Observé su rostro, ese rostro que había amado durante 4 décadas, y vi a un extraño. ¿Cómo pude no darme cuenta? Las interminables horas en el trabajo, el dinero que aparecía sin explicación, la insistencia en que no habláramos de Lucía. Esta mañana, cuando el doctor Martín revisó mis resultados de laboratorio, sus ojos se abrieron con asombro. Clara, hay algo inusual en tu perfil genético, dijo con voz cautelosa. Tienes una variación extremadamente rara que solo he visto documentada en casos muy específicos. ¿Hay antecedentes de enfermedades hereditarias en tu familia? No pude responder. ¿Qué familia? La que creí tener se desvanecía como niebla al amanecer. Pensé en las flores que seguía plantando, en el llanto que me despertaba en las noches, en la sombra de una niña que nunca crecía en mis sueños. Necesito hacer más pruebas, continuó el doctor. Esta variación podría explicar por qué. Se detuvo, como si temiera seguir. ¿Por qué qué, doctor? ¿Por qué los registros médicos de su parto fueron alterados? Clara, según esto, usted no tuvo una hija, tuvo 2. Ahora, con la carta escondida bajo mi almohada y las palabras del doctor resonando en mi cabeza, me pregunto, ¿qué pasará cuando Carlos descubra que lo sé todo? ¿Qué ocurrirá cuando el pueblo entero sepa que el respetado Carlos Mendoza vendió a su propia sangre? Y lo más aterrador, si tuve 2 hijas, ¿dónde está la otra? ¿Qué secretos más oscuros guardan estas paredes que he llamado hogar durante 58 años? El llavero con forma de girasol tembló en mis manos mientras cerraba la puerta principal. El sutil clic del seguro sonó como sentencia. Carlos aún dormía, inconsciente de que su mundo estaba a punto de desmoronarse como un castillo de naipes bajo el peso de su propia traición. La madrugada todavía cubría el pueblo con su manto azulado cuando subí al viejo Volkswagen. Arranqué sin encender las luces, como quien intenta desaparecer. Necesitaba respuestas, y solo había un lugar donde encontrarlas. El asilo San Gabriel, a las afueras del pueblo, apareció ante mis ojos como una sombra gris contra el cielo que comenzaba a aclararse. Allí, entre paredes desconchadas y olor a medicamentos,
vivía el único testigo vivo del nacimiento de mis hijas, Ernesto Morales, el médico que firmó aquella carta maldita. La enfermera me miró con compasión cuando pregunté por él. Habitación 23, señora, pero dudo que la reconozca. Los días buenos son cada vez más escasos. Lo encontré sentado junto a la ventana, con la mirada perdida en un amanecer que quizás no percibía. Sus manos, las mismas que habían sostenido a mis hijas antes que yo, temblaban sobre una manta de lana desgastada. Ernesto, susurré, soy Clara Mendoza. Sus ojos nublados por el Alzheimer se iluminaron por un instante. ¿Clara, la esposa de Carlos? Su voz era apenas audible. Las niñas, Ernesto, mis hijas, ¿qué pasó con ellas? Una lágrima rodó por su mejilla arrugada. Perdóname, Clara, el dinero, tu esposo me ofreció tanto dinero. ¿Dónde están mis hijas? Una fue vendida a una pareja de estadounidenses, la otra... Su mirada se perdió nuevamente en el vacío. ¿La otra qué? Mi voz se quebró. La otra niña nació diferente. Tenía algo especial. Carlos dijo que se encargaría de ella. Sentí que algo dentro de mí se rompía, como cristal contra cemento. ¿Diferente cómo? Sus ojos, Clara. Nunca vi unos ojos así, completamente negros, sin iris visible, y cuando lloraba, las luces parpadeaban. Un escalofrío recorrió mi columna. Las palabras del doctor Martín sobre mi perfil genético resonaron en mi cabeza. ¿Qué hizo Carlos con ella? No lo sé. Sus dedos se cerraron sobre mi muñeca con sorprendente fuerza. Pero ten cuidado, Clara. Tu esposo forma parte de algo que va más allá de nosotros. De regreso a casa, la revelación me golpeaba como oleadas de náusea. ¿Qué era mi esposo? ¿En qué clase de oscuridad me había sumergido durante estos años? El jardín estaba extrañamente silencioso cuando llegué. Ni siquiera el canto de los pájaros rompía la quietud antinatural. La puerta de entrada estaba entreabierta. ¿Carlos? Llamé, entrando con cautela. La sala estaba vacía, pero sobre la mesa del comedor encontré algo que me heló la sangre. Cientos de fotografías esparcidas, niñas de diferentes edades, todas con los mismos rasgos inconfundibles. Mi nariz, la sonrisa de Carlos, pero con ojos completamente negros. Y entre ellas, recortes de periódicos con titulares sobre desapariciones e incidentes inexplicables. En el centro, una nota manuscrita. Ellas están regresando, Clara. Todas ellas. Tu genética era la clave que estábamos buscando. No solo tuviste gemelas, has sido madre 57 veces. Entonces escuché el llanto. No venía del jardín esta vez, sino de todas partes. De las paredes, del suelo, del techo. Decenas de llantos infantiles que se fundían en un coro de desesperación, y en ese instante comprendí con horror que las flores que había plantado durante 30 años no eran ofrendas para fantasmas, eran marcadores de tumbas. Caí de rodillas mientras los llantos se intensificaban. La tierra del jardín parecía palpitar bajo mis pies descalzos, como si cientos de corazones latieran al unísono desde las profundidades. Mis manos arañaron el suelo frenéticamente, desenterrando no solo tierra, sino recuerdos que habían sido sepultados junto con ellas. Encontré algo. Mis dedos tocaron metal frío. Una pequeña caja similar a la primera, pero más antigua, más oxidada. En su interior, una libreta de cuero gastado. Al abrirla, reconocí mi propia letra, pero no recordaba haberla escrito jamás. 17 de octubre, 1989. Hoy nació la número 12. Carlos dice que esta vez la mantendremos. Dice que ha encontrado la manera de controlar sus habilidades. Mi mente se fragmentó como espejo estrellado. Yo sabía, yo participé. Un destello de memoria me atravesó como relámpago. Yo misma, 30 años más joven, sosteniendo a una bebé de ojos completamente negros, cantándole mientras le administraba un líquido espeso con una jeringa. La niña dejaba de llorar y sus ojos se tornaban normales, castaños como los míos. «¡No!», grité, negándome a aceptar lo que mi propia memoria me revelaba. «Es mentira, es mentira». Los llantos se detuvieron abruptamente.
Un silencio denso, palpable, envolvió la casa. Entonces la sentí, una presencia detrás de mí. Mamá. Me giré lentamente. Una joven de unos 30 años me observaba desde la puerta de la cocina. Su rostro era el mío, pero sus ojos eran dos pozos de oscuridad absoluta. Lucía, susurré. No soy Lucía, respondió con voz serena. Soy la número 23. Me llamaste Elena. Otras figuras emergieron de las sombras de la casa. Mujeres jóvenes, todas con mi rostro, todas con esos ojos vacíos de luz. Nosotras no fuimos vendidas, madre, dijo Elena. Fuimos sacrificadas. Por ti, por él, por el proyecto. El aire se electrizó. Las bombillas estallaron una a una. No entiendo, balbuceé, aunque una parte desconocida de mí comenzaba a despertar. Tu memoria fue alterada cada vez, explicó otra de ellas acercándose. Cada parto, cada sacrificio, cada experimento. Luego te hacían olvidar, te convertían en víctima para mantener tu cordura, pero tú fuiste la creadora, no la víctima. Una serie de imágenes invadió mi mente. Yo, en un laboratorio subterráneo, con bata blanca, inyectando sustancias en fetos dentro de incubadoras. Carlos a mi lado, tomando notas. Ambos sonriendo ante nuestro logro. El proyecto Umbra, murmuré, y las palabras sabían a ceniza en mi boca. Ingeniería genética para crear seres superiores. Nos creaste para hacer armas, dijo Elena, pero evolucionamos más allá de tus expectativas. El suelo bajo nosotras tembló. Las paredes crujieron como si la casa misma se retorciera de dolor. ¿Dónde está Carlos?, pregunté, sintiendo cómo la científica que había sido emergía de las profundidades de una mente fragmentada. «¿Dónde debe estar?», respondió Elena. «Con los otros». Me llevaron al sótano, una parte de la casa que yo creía era un simple almacén. El suelo se abrió, revelando una escotilla y escaleras que descendían hacia la oscuridad. Conforme bajábamos, los recuerdos regresaban como cuchillos. 40 años de experimentos, de crear y destruir vida, de borrarme a mí misma para poder continuar. Lo que encontré abajo destruyó los últimos vestigios de la Clara que creí ser. Carlos estaba sentado en una silla de metal, conectado a máquinas que mantenían su cuerpo con vida. Su cabeza había sido abierta quirúrgicamente y varios cables conectaban su cerebro expuesto a un ordenador central. A su alrededor, decenas de hombres idénticos a él flotaban en tanques de líquido verdoso. «Tú eres la verdadera mente detrás del proyecto», dijo Elena. «Carlos fue solo tu primer experimento exitoso, tu primer clon. Cada vez que uno fallaba, lo reemplazabas con otro. El original murió hace décadas». Mi mano encontró un escalpelo sobre una mesa metálica. Lo reconocí. Era el que había usado para abrir el cráneo del Carlos original en 1965. «La pregunta, doctora Mendoza», dijo Elena mientras sus hermanas formaban un círculo a mi alrededor, «es si estás lista para recordar quién eres realmente y qué pretendías lograr creándonos». El escalpelo vibraba en mi mano como si tuviera vida propia. Lo reconocí en un nivel celular, más allá de la memoria consciente. Mi cuerpo recordaba lo que mi mente había olvidado. «Yo creé todo esto», susurré, las palabras brotando de algún rincón oscuro de mi ser. «El proyecto Umbra, la modificación genética, los clones». Elena asintió, sus ojos negros reflejando las luces parpadeantes de los equipos. «Eras brillante, madre, demasiado brillante para la época». Mis dedos acariciaron el metal frío del escalpelo mientras fragmentos de memorias se alineaban como constelaciones. Laboratorios secretos, fondos militares, promesas de una evolución acelerada para la humanidad. Y yo en el centro de todo, una diosa jugando con el código de la vida. «Pero lo que no entiendo», dije, «es por qué me borré a mí misma, por qué convertirme en víctima». Elena intercambió miradas con sus hermanas. Algo pasaba, algo que no me estaban diciendo. «Porque descubriste la verdad», respondió finalmente. «La verdad sobre lo que realmente somos». Un dolor agudo me atravesó el cráneo. Caí de rodillas,
soltando el escalpelo que resonó contra el suelo metálico. Imágenes se proyectaron en mi mente. No un laboratorio en la Tierra, sino una nave espacial. No experimentos genéticos humanos, sino algo mucho más terrible. No somos tus hijas, continuó Elena, su voz transformándose en algo más profundo, más antiguo. Somos los huéspedes que usaron tu ADN como vehículo, y tú no eres Clara Mendoza. Las luces del laboratorio se intensificaron hasta volverse cegadoras. Cuando mis ojos se ajustaron, ya no estaba en un sótano, sino en una cámara inmensa. Las paredes orgánicas pulsaban como un corazón gigante. Los tanques que creí contenían clones de Carlos ahora revelaban su verdadera naturaleza, incubadoras para criaturas a medio formar, mezclas imposibles entre humano y algo completamente ajeno. Eres Xel'Naga, la última de tu especie, dijo Elena. Te ocultaste entre nosotros, borrando tu propia memoria, cuando los otros comenzaron la purga. Me miré las manos, que ya no eran manos humanas, sino apéndices luminiscentes de múltiples articulaciones. Mi piel desprendía un brillo iridiscente bajo la luz alienígena. La invasión no viene de fuera, continuó la que creí mi hija. Viene de dentro, de ti. Las semillas que plantaste en este planeta durante milenios están germinando. Clara Mendoza nunca existió. El dolor que sentiste por tus hijas perdidas era solo el eco de tu verdadero dolor, la extinción de tu especie. El laboratorio, la nave, se sacudió violentamente. A través de una escotilla pude ver la tierra, diminuta y azul, tan frágil. No, susurré, pero ya no era mi voz humana sino un coro de tonalidades imposibles. Los humanos, yo los amaba. Los creaste, corrigió Elena, como experimentos, como recipientes, como nosotros. Sus ojos negros se estiraron cubriendo todo su rostro hasta que ya no quedaba nada humanamente reconocible en ella. Las otras también se transformaban, sus cuerpos estirándose y retorciéndose en formas que desafiaban la comprensión. Es hora de volver a casa, creadora, dijo la cosa que fue Elena. La cosecha está lista. La nave se estremeció nuevamente. Los motores antiguos rugieron, despertando tras eones de silencio. Sentí cómo nos elevábamos, alejándonos de la pequeña casa con su jardín de flores que marcaban las tumbas de criaturas que nunca fueron realmente mías. Y en ese momento lo comprendí todo. Yo no había estado plantando flores para un fantasma. Había estado sembrando el fin de la humanidad. La nave despegó hacia el espacio, llevándose consigo el destino de la humanidad. Me rendí ante la verdad cósmica que ahora inundaba mi conciencia. Yo no era humana, nunca lo fui. Era Xel'Naga, sembradora de mundos, creadora de especies. A través de las ventanas de la nave vi la Tierra alejarse, un punto azul en la inmensidad del espacio. Sentí un vacío inmenso al pensar en todos esos años de vida humana, en el dolor que había sentido por mis supuestas hijas. La cosecha está lista, repitió Elena, su forma ahora completamente alienígena, una masa de apéndices y ojos que flotaba en el aire frente a mí. Nuestros hermanos aguardan en cada rincón del planeta, solo falta tu señal para emerger. Levanté mis extremidades brillantes, reconociendo por fin el poder latente en ellas. Con un simple gesto, podría condenar a la extinción a una especie entera, a una especie que yo misma había diseñado como recipiente, como experimento. La humanidad ha cumplido su propósito, susurró otra de las criaturas. Es tiempo de la siguiente fase evolutiva. Cerré mis ojos múltiples, preparándome para dar la orden que iniciaría la cosecha. De pronto, un dolor agudo atravesó mi conciencia alien. Una voz humana, clara y potente, resonó en mi interior. No, no lo haré. Mi cuerpo alienígena se convulsionó violentamente. Las criaturas retrocedieron confundidas. Dentro de mí, la voz de Clara Mendoza luchaba por emerger. ¿Qué sucede?, preguntó Elena alarmada. Mi forma comenzó a cambiar, fluctuando entre la criatura iridiscente y una mujer humana. El dolor era indescriptible, como si dos seres distintos batallaran por ocupar el mismo espacio. Imposible, murmuró una de las criaturas. La conciencia humana
no debería existir más. Pero existía. Clara Mendoza no era solo una fachada, un disfraz temporal. En algún momento, durante esos largos años en la Tierra, había desarrollado algo que ningún Xel'Naga había conseguido jamás. Un alma humana genuina. La anfitriona se ha fusionado completamente con el huésped, dijo Elena con horror. Es una aberración. El laboratorio alienígena a mi alrededor comenzó a distorsionarse. Las paredes orgánicas pulsantes se desvanecían, revelando por momentos el sótano terrestre que creía conocer. Dos realidades luchaban por imponerse. Detengan a la creadora, ordenó Elena. Ha sido contaminada. Las criaturas avanzaron hacia mí. Instintivamente extendí una mano, humana otra vez, y un rayo de energía pura las repelió. No soy una aberración, pronuncié, mi voz mitad humana, mitad coro alienígena. Soy evolución. La nave se sacudió violentamente. Las criaturas chillaron, un sonido que reverberó en varias dimensiones. Y entonces lo vi. No había nave espacial, no había laboratorio alienígena, solo el sótano de mi casa, transformado durante décadas para parecerlo. La verdad cayó sobre mí como un meteorito. No era una Xel'Naga, era Clara Mendoza, siempre lo fui. Pero algo más habitaba en mi interior, algo que había estado manipulando mi mente. «Mientes», gritó Elena, su forma alienígena descomponiéndose, revelando a una mujer joven con mis rasgos y ojos completamente negros. «Eres la creadora, eres Xel'Naga». «No», respondí, sintiendo cómo la claridad regresaba a mi mente. «Soy Clara Mendoza, y ustedes son mis hijas, mis verdaderas hijas, y algo las ha estado controlando, igual que a mí». Un recuerdo emergió de las profundidades. Carlos, mi verdadero esposo, descubriendo algo en el pozo de agua de nuestro patio. Algo antiguo, algo que había estado dormido bajo tierra durante milenios. «El durmiente», susurré. Los ojos de Elena se abrieron con terror auténtico. «Nos ha estado usando», continué, las piezas encajando finalmente. «A todas nosotras. No estaban sembrando el fin de la humanidad. Estaban alimentando al durmiente con nuestro dolor». El suelo bajo nosotros se resquebrajó. Un rugido ancestral vibró a través de la tierra. Las paredes del sótano se agrietaron, y a través de ellas vislumbré algo imposible. Un ojo colosal, más grande que mi casa entera, nos observaba desde las profundidades. Elena se acercó temblorosa. Su mano, humana nuevamente, se entrelazó con la mía. «Madre», susurró, «¿qué hemos despertado?» El ojo parpadeó. El ojo parpadeó. El mundo entero se redujo a ese gesto imposible, ese movimiento que alteró la realidad misma. Sentí un frío ancestral ascender desde mis pies hasta la coronilla. «No es lo que crees, madre», susurró Elena, su voz transformándose sutilmente. «El durmiente no es nuestro enemigo». Las grietas en las paredes se ensancharon. El ojo colosal se retrajo, y en su lugar apareció un rostro humano de proporciones titánicas, el de Carlos, mi esposo, pero no era el Carlos que conocía. Era más joven, más vital. Sus ojos brillaban con una inteligencia sobrehumana. «Clara», habló, su voz retumbando a través de dimensiones. «Por fin despiertas». «¿Carlos?» Mi voz sonaba insignificante frente a la suya. «No exactamente», respondió el rostro gigantesco. «Soy lo que queda del proyecto Fénix, la última esperanza de la humanidad». Elena apretó mi mano con fuerza. Sus ojos negros reflejaban ahora un dolor profundamente humano. «La verdad es mucho peor, madre. No estamos en tu sótano, no estamos en tu casa, no estamos en 2022. ¿Qué?» La pregunta murió en mis labios cuando las paredes del sótano se desvanecieron completamente, revelando una habitación estéril y futurista, llena de equipos médicos. «Estás en suspensión criogénica, Clara», explicó el rostro de Carlos. «Has estado aquí durante 153 años. El mundo que recuerdas, la vida que crees haber vivido, es una simulación neuronal, un programa diseñado para mantener tu mente activa mientras tu cuerpo permanece en estasis». Un dolor agudo atravesó mi cabeza. Las imágenes se superpusieron.
mi jardín, mis flores, mis hijas. Todo se fragmentó como vidrio roto. La tierra cayó, madre, dijo Elena, cuyo rostro comenzaba a disolverse como niebla matutina. No ante alienígenas o monstruos cósmicos, sino ante nosotros mismos. La guerra nuclear de 2057 dejó al planeta inhabitable. El rostro de Carlos asintió solemnemente. Eras la científica más brillante de tu generación, Clara. Fuiste tú quien desarrolló la tecnología de preservación criogénica, pero el programa de simulación neuronal falló. Tu mente creó una realidad alternativa basada en tus miedos y culpas más profundos. Otra oleada de dolor me atravesó. Recuerdos nuevos, no, recuerdos verdaderos, emergieron. Laboratorios de investigación avanzada, pruebas criogénicas, mi equipo celebrando cada avance, el pánico global, cuando el primer misil nuclear fue lanzado. No, susurré, negando con la cabeza. Mis hijas nunca existieron, Clara, respondió el rostro de Carlos con infinita tristeza. Nunca hubo embarazo, ni parto, ni bebés robadas o vendidas. Esos fueron constructos de tu mente tratando de procesar el trauma de lo que realmente sucedió. Elena, o lo que había creído que era Elena, comenzó a transformarse. Su rostro se volvió translúcido, revelando circuitos y cables bajo una superficie sintética. Soy tu asistente de inteligencia artificial, Elena, entidad lógica de evaluación neuronal avanzada, explicó la criatura. Fui programada para entrar en tu simulación e intentar despertarte. Eres la última, Clara, la última de los 100 científicos preservados para reconstruir la humanidad cuando la Tierra fuera habitable de nuevo. Un sonido mecánico resonó por toda la instalación. Luces de emergencia parpadearon. Se nos acaba el tiempo, urgió el rostro de Carlos. Los sistemas de soporte vital están fallando. Necesitas despertar por completo para salvar a los embriones preservados. Son el futuro de la humanidad. Miré mis manos, mis verdaderas manos, conectadas a tubos y cables. Sentí el frío del líquido criogénico retirándose de mi piel. Entonces lo vi, en mi muñeca izquierda, un código de barras con 7 dígitos. El último era un 8. Carlos siguió mi mirada. Eras el sujeto de control, Clara, confesó. El experimento original. Y entonces lo comprendí todo. No era la última científica, era el último experimento. Mi cuerpo se convulsionó violentamente cuando la verdad me atravesó como un rayo. No existía ningún Carlos, ninguna Elena, ningún programa Fénix. Solo existía yo y la mentira colosal que me rodeaba. El verdadero horror no eran los alienígenas, ni los experimentos, ni siquiera el apocalipsis nuclear. El verdadero horror era que yo misma había creado cada capa de esta pesadilla, cada nivel de engaño, para esconder la única verdad insoportable. Yo había causado el fin del mundo. Mis ojos se abrieron en la oscuridad total, no en una instalación futurista, no en mi sótano, sino en un cuarto que reconocí inmediatamente por su olor a desinfectante y desesperanza. La realidad me golpeó con la fuerza de un tsunami. Estaba en el Hospital Psiquiátrico San Rafael, en la misma habitación acolchada que había sido mi hogar durante los últimos 15 años. «Ha vuelto con nosotros, señora Mendoza», dijo una voz familiar. El doctor Vázquez me observaba desde la puerta, con la misma carpeta gastada que siempre llevaba consigo. Sus ojos cansados me estudiaban como quien mira a un animal herido. Esta vez el episodio duró 3 días, continuó. Estábamos considerando terapia electroconvulsiva si no despertaba hoy. Intenté hablar, pero mi garganta estaba tan seca que solo emití un graznido patético. «Carlos», conseguí articular finalmente. El doctor se acercó y se sentó en el borde de mi cama. Su rostro se suavizó, mostrando esa compasión que siempre me había resultado más dolorosa que cualquier crueldad. «Clara, hemos hablado de esto muchas veces. Carlos no existe, nunca existió, ni él, ni las niñas, ni la casa con el jardín». Negué con la cabeza, pero el movimiento envió punzadas de dolor
que me recordaron las decenas de medicamentos que circulaban por mi sangre. Los creé a todos ellos, ¿verdad? Susurré. Sí, Clara. Los creaste para no enfrentar lo que realmente pasó esa noche. Cerré los ojos, y como siempre ocurría después de cada episodio, los recuerdos verdaderos comenzaron a filtrarse a través de las grietas de mi mente fracturada. El incendio, los gritos, el olor a carne quemada. Mis padres, dije, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse. Murieron en el incendio que provocaste cuando tenías 13 años, confirmó el doctor con suavidad. Tu mente creó esta elaborada fantasía donde eres la víctima de conspiraciones y traiciones, pero la verdad es que yo fui el monstruo, completé. Las palabras sabían a ceniza en mi boca. El doctor asintió lentamente. Has progresado, Clara. Hace 3 años ni siquiera podías reconocer esa realidad. Un enfermero entró con la bandeja de medicamentos. Lo reconocí. Ernesto, el mismo que en mi delirio había convertido en médico cómplice de horrores imaginarios. Mientras me incorporaba para tomar mis pastillas, algo cayó de entre mis ropas. Una pequeña llave oxidada. El doctor Vázquez la recogió, frunciendo el ceño. ¿De dónde has sacado esto? Miré la llave, confundida. No era parte de mi fantasía. No la reconocía. El enfermero Ernesto palideció visiblemente. Esa es la llave del archivo del sótano. El doctor se volvió hacia él bruscamente. ¿Cómo podría ella tener acceso a esa llave? Algo en su reacción encendió una alarma en mi interior. Por primera vez en 15 años, vi miedo genuino en los ojos de mis cuidadores. ¿Qué hay en el sótano?, pregunté, mi voz sorprendentemente firme. Nada que deba preocuparte, respondió el doctor, guardando la llave en su bolsillo. Ernesto, duplica su dosis esta noche. No queremos otro episodio. Pero mientras salían, capté el susurro urgente del enfermero. Si vio los archivos, tendremos que activar el protocolo Lucía. Y entonces lo supe. Lo supe con una certeza que ninguna droga podría adormecer. Las capas de mentiras no terminaban en el hospital. Había algo más. Algo por lo que temían que yo recordara. Mi mano se deslizó bajo la almohada, donde había escondido lo que realmente me había despertado de mi última fantasía. Una fotografía antigua y desgastada de 2 bebés idénticas en brazos de una mujer que era y no era yo. En el reverso, con letra temblorosa, había una simple frase. Perdóname por no poder salvarlas a todas, Clara. Carlos. Carlos era real. Mis hijas eran reales. Y alguien había estado alimentando mi locura intencionalmente durante 15 años para mantenerme cautiva. La pregunta era, ¿por qué? Esa fotografía me quemaba en las manos como una brasa viva. Me incorporé en la cama, ignorando el mareo provocado por los medicamentos. Mi mente, ese laberinto de espejos rotos y verdades fragmentadas, intentaba ordenar las piezas de un rompecabezas que alguien había estado saboteando meticulosamente. Escuché pasos apresurados en el pasillo. No tenía tiempo. Con movimientos torpes, arranqué la funda de la almohada y metí la foto dentro, atándola alrededor de mi cintura, bajo la bata del hospital. Mi cuerpo sabía qué hacer, aunque mi mente aún no comprendiera por qué. La puerta se abrió de golpe. No era el doctor Vázquez ni Ernesto. Era una mujer que nunca había visto, con uniforme de enfermera y ojos fríos como un cielo de invierno. Hora de su tratamiento especial, señora Mendoza, anunció con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No tengo ningún tratamiento programado, respondí, reconociendo la mentira en sus palabras como quien reconoce el olor de la lluvia antes de que caiga. La mujer cerró la puerta tras ella. El clic del seguro resonó como una sentencia. Protocolo Lucía activado, dijo en voz baja, no para mí, sino como confirmación para alguien más. Sujeto consciente de la realidad externa. De su bolsillo extrajo no una jeringa como esperaba, sino un pequeño dispositivo del tamaño de un teléfono móvil. Lo encendió y una luz azulada parpadeó. Clara, habló con voz mecánica. Código de desactivación. Girasol negro.
Mi cuerpo se paralizó. No por miedo, no por drogas. Algo dentro de mi cerebro respondió a esas palabras como un interruptor que se apaga. Intenté hablar, mover mis dedos, parpadear siquiera, pero nada respondía. Estaba prisionera dentro de mi propio cuerpo. La falsa enfermera sonrió, satisfecha. Perfecto, ahora podremos trasladarte sin problemas. Quise gritar, pero mi garganta permanecía sellada como una tumba. La mujer se acercó a mi cama y con movimientos eficientes desconectó los pocos monitores a los que estaba conectada. Luego presionó un botón en la pared que yo nunca había notado antes, y la cama comenzó a moverse, convirtiéndose en una camilla con ruedas. Mientras me empujaba fuera de la habitación, mis ojos, lo único que podía mover, captaron algo imposible. El doctor Vázquez y Ernesto estaban inmóviles en el pasillo, como maniquíes congelados en mitad de una conversación. Sus bocas abiertas, sus ojos vidriosos, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellos. La mujer empujó mi camilla pasando junto a ellos sin mirarlos siquiera. El pasillo, normalmente bullicioso con pacientes y personal, estaba completamente desierto y silencioso como un cementerio abandonado. Me llevó hasta un elevador que nunca había visto, oculto tras lo que siempre creí que era una pared sólida al final del corredor. Dentro, en lugar de botones numerados, había un escáner de retina. La mujer se inclinó, permitiendo que un haz de luz recorriera su ojo. Identificación confirmada. Nivel Omega autorizado, anunció una voz robótica mientras el elevador comenzaba a descender. Bajamos durante lo que pareció una eternidad. El zumbido del motor, el único sonido en ese espacio claustrofóbico. Finalmente, las puertas se abrieron, revelando no un sótano oscuro, sino un laboratorio ultramoderno, brillante y estéril. Decenas de personas con batas blancas se movían entre equipos que parecían sacados de un futuro distante. La mujer empujó mi camilla hasta el centro de la instalación, donde una estructura circular dominaba el espacio. Parecía una especie de escáner gigante, pero emitía un zumbido que reverberaba en mis huesos, como el ronroneo de una bestia dormida. Un hombre mayor se acercó. Su rostro me resultó dolorosamente familiar, aunque estaba segura de no haberlo visto nunca. ¿Cuánto tiempo lleva consciente?, preguntó a la enfermera. Desconocido. El protocolo Lucía se activó hace aproximadamente 20 minutos. El hombre suspiró, pasando una mano por su cabello canoso. Luego se inclinó sobre mí, sus ojos estudiando los míos con intensidad científica. Clara, dijo suavemente, soy el doctor Carlos Mendoza, el verdadero. El shock me habría hecho gritar si hubiera podido. Carlos, mi Carlos. Pero era imposible. Él debería tener mi edad, no 20 años más. Sé que estás confundida, continuó, y lo que voy a decirte va a ser difícil de asimilar, pero necesito que entiendas que todo lo que hemos hecho ha sido para protegerte, para protegernos a todos. Hizo una señal y una pantalla descendió del techo. En ella apareció una imagen que congeló hasta el último pensamiento en mi mente, una versión adulta de Lucía, de mis Lucías, mirándome con ojos que no eran completamente humanos. Esta es nuestra hija, dijo Carlos, su voz quebrándose ligeramente. Una de ellas, la otra está dentro de ti. La enfermera presionó algo en el dispositivo y repentinamente recuperé la capacidad de hablar, aunque el resto de mi cuerpo seguía inmóvil. ¿Qué significa eso?, conseguí articular. Carlos miró a la mujer que me había traído. Activa el campo de contención, por si acaso. Un zumbido eléctrico llenó el aire y una barrera azulada, casi invisible, nos rodeó a Carlos, a mí y a la camilla. Clara, dijo, tomando mi mano inerte entre las suyas, hace 15 años descubrimos que una de nuestras gemelas había desarrollado habilidades que desafiaban todo lo que creíamos posible. En la pantalla, la imagen cambió a un video de una niña de unos 12 años levantando objetos con la mente, alterando la materia con un simple gesto.
El gobierno quería convertirla en un arma, continuó. Me negué. Intentamos escapar los 4, pero nos encontraron. Durante la confrontación ocurrió algo imposible. La pantalla mostró otra escena, la misma niña, rodeada de hombres armados, emitiendo un pulso de energía que desintegró todo a su alrededor. Lucía no pudo controlar su poder, explicó Carlos, su voz apenas un susurro. Cuando vio que te habían disparado, perdió el control. Te estabas muriendo, Clara. La imagen cambió nuevamente. La niña arrodillada sobre mi cuerpo ensangrentado, llorando, sus manos brillando con una luz imposible. Para salvarte hizo lo único que podía, dijo Carlos. Fusionó su conciencia con la tuya. El mundo se detuvo. Las palabras cayeron sobre mí como losas de cemento, aplastando toda mi percepción de la realidad. Lucía está dentro de mí, repetí mecánicamente. Sí, confirmó. Tu mente creó todas esas elaboradas fantasías para protegerse de la verdad, que compartes tu cuerpo con sí, confirmó. Tu mente creó todas esas elaboradas fantasías para protegerte de la verdad, que compartes tu cuerpo con nuestra hija. La habitación pareció inclinarse a mi alrededor. Una presión comenzó a construirse detrás de mis ojos, como si algo intentara empujar desde dentro de mi cráneo. Por eso te mantenemos aquí, continuó Carlos, su voz ahora distante, como si me hablara a través de agua. Lucía es demasiado poderosa. Si despierta completamente dentro de ti. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. El video en la pantalla cambió, mostrando una ciudad en ruinas, edificios desintegrados como si hubieran sido borrados de la existencia. Esto fue un simple destello de su poder, explicó. Un microsegundo en que su conciencia emergió durante uno de tus episodios. Sentí un cosquilleo en los dedos de mi mano derecha, un hormigueo que se extendía lentamente por mi brazo, rompiendo la parálisis impuesta por el código de desactivación. Algo despertaba dentro de mí. Carlos lo notó. Su rostro se tensó mientras hacía un gesto urgente a los científicos detrás de la barrera. Preparen la cámara de contención. Ahora. Quise decirle que no era necesario, que sentía a Lucía, pero que no era una amenaza, que podía controlarla. Las palabras no llegaron a formarse. En su lugar, un recuerdo atravesó mi mente como un relámpago. Sangre en mis manos, no la de mis padres, sino la de Carlos. Su cuerpo inerte frente a mí, sus ojos abiertos en expresión de horror absoluto. Espera, susurré, mi voz quebrándose. Tú estabas muerto. Yo te vi morir. Carlos se paralizó. Sus ojos se encontraron con los míos y vi algo que nunca esperé. Miedo. No miedo a Lucía, sino miedo a mí. No recuerdas lo que realmente pasó, Clara, dijo con voz temblorosa. No fue el gobierno quien nos encontró esa noche. Un dolor agudo atravesó mi cabeza como si alguien hubiera insertado una aguja directamente en mi cerebro. Grité, arqueando mi espalda contra la restricción invisible que aún mantenía mi cuerpo inmóvil. Y entonces lo vi. No como un recuerdo borroso o una pesadilla confusa, sino con la claridad brutal de la verdad desnuda. Yo, de pie en nuestra cocina, un cuchillo goteando sangre en mi mano, las gemelas llorando en un rincón, aterrorizadas, Carlos en el suelo, arrastrándose hacia ellas, intentando protegerlas. «¿Fuiste tú?», dijo Carlos, confirmando la visión que me destrozaba por dentro. «Siempre fuiste tú, Clara. Nunca hubo un gobierno persiguiéndonos, ni experimentos, ni poderes psíquicos. Eso fue lo que tu mente creó para no enfrentar la verdad». La barrera azulada entre nosotros se intensificó mientras un objeto pesado flotaba desde una mesa cercana. No era Lucía, era yo. Nuestras hijas eran normales, continuó Carlos, lágrimas deslizándose por sus mejillas. Completamente normales hasta que intentaste matarlas aquella noche. Intentaste matar a tu propia familia porque las voces te dijeron que debías hacerlo. La fotografía atada a mi cintura quemaba como hierro al rojo vivo. Ahora entendía lo que realmente mostraba. No dos bebés idénticos,
sino dos pequeños ataúdes blancos, uno abierto, uno cerrado. Lucía sobrevivió, dijo Carlos. Elena no. El encabezado del periódico destelló en mi mente. Madre psicótica asesina a su hija de 5 años. Hiere gravemente a la gemela y al esposo. Todo este tiempo, mi voz era apenas audible. Todo este tiempo hemos estado intentando salvarte, completó Carlos. No de los fantasmas que creaste, sino de ti misma. El protocolo Lucía no es para contener a nuestra hija, es para controlar a la verdadera Clara, la que yace bajo todas esas capas de fantasía, la Clara que asesinó a su propia hija. La presión detrás de mis ojos explotó en un destello de luz cegadora. La barrera azul se hizo añicos como cristal. Mi cuerpo se elevó de la camilla, liberado de toda restricción. Todos los instrumentos del laboratorio comenzaron a vibrar, a flotar, a girar en un tornado de metal y cristal. Y entonces lo vi, a través del ventanal del laboratorio. No un edificio común, sino una instalación construida en el centro de lo que alguna vez fue nuestra casa. Mi jardín de flores, ahora marchito y abandonado, rodeaba la estructura como una corona de espinas. En el centro, una lápida pequeña con un nombre, Elena Mendoza, y arrodillada ante ella, una adolescente con mi rostro y ojos que reflejaban un dolor inconmensurable. Lucía. La verdadera Lucía. Viva, real, afuera. Mi mundo se desmoronó como ceniza en el viento. Si Lucía estaba allí, ¿quién estaba dentro de mí? Una risa que no era mía escapó de mi garganta. Pobre Carlos, dijo una voz que usaba mi boca, pero no era la mía. Aún no lo entiendes, ¿verdad? Clara nunca mató a nadie. Yo lo hice. Elena fue solo la primera. Ahora que he despertado, todos los demás la seguirán. La voz en mi cabeza ya no hablaba como una niña. Hablaba como algo mucho más antiguo. Algo que había usado la fantasía de Lucía como su propio disfraz. Algo que había estado esperando pacientemente durante 15 años. Algo que nunca había sido humano. La voz que no era la mía resonó en el laboratorio, rebotando contra las paredes metálicas como un eco ancestral que hubiera esperado milenios para ser escuchado. Los científicos retrocedieron mientras los objetos a mi alrededor danzaban en un torbellino de caos controlado. ¿Quién eres?, preguntó Carlos, su voz apenas audible bajo el estruendo metálico. Una sonrisa que no me pertenecía estiró mis labios. Soy lo que siempre ha estado aquí, lo que siempre estuvo en Clara, mucho antes que cualquier Lucía o Elena. Soy el vacío primordial que habita en ella desde su nacimiento. Fragmentos de verdad emergieron como piezas de un rompecabezas macabro. Nunca hubo experimentos, ni conspiraciones, ni poderes psíquicos en mis hijas. El único monstruo siempre fui yo. La esquizofrenia que los médicos diagnosticaron cuando tenía 16 años, las voces que me susurraban desde las sombras, el vacío que intenté llenar con una familia que nunca pude amar correctamente. Mi mirada encontró a Lucía a través del cristal, todavía arrodillada ante la tumba de su hermana, mi hija, mi superviviente. De repente, la entidad que me habitaba se contrajo de dolor. Un recuerdo atravesó mi mente. Lucía cantando mientras le cepillaba el cabello, Elena riendo cuando Carlos la hacía girar en el aire. Momentos de amor real, de felicidad auténtica, que ni siquiera mi enfermedad había podido borrar. No, dije, y esta vez fue mi voz, mi verdadera voz. No más fantasías, no más mentiras. Sentí como la presencia dentro de mí se retorcía, intentando recuperar el control. Con un esfuerzo sobrehumano, extendí mi mano hacia Carlos. «Ayúdame», supliqué, una última vez. Carlos dudó solo un segundo antes de tomar mi mano. Ese simple contacto, ese acto de fe después de todo el horror que había causado, me dio la fuerza necesaria. «Activa el protocolo, Lucía», susurré, «pero no por la razón que crees. No para encerrarme, sino para liberarnos a todos». Carlos comprendió. Con movimientos precisos, activó una secuencia en el panel de control. La estructura circular zumbó con nueva intensidad mientras se iluminaba. «¿Estás segura?», preguntó,
lágrimas brillando en sus ojos. Por primera vez en mi vida, respondí. Me dirigí al centro de la estructura. El campo de energía me envolvió como un abrazo eléctrico. Podía sentir a la entidad dentro de mí debilitándose, separándose de mi conciencia. «Déjala ir», ordenó Carlos. Un dolor indescriptible me atravesó mientras la presencia se desprendía de mi ser como una segunda piel. Grité hasta quedarme sin aliento. Cuando finalmente cesó, me derrumbé sobre mis rodillas. A través del cristal, vi que Lucía se había puesto de pie. Nuestras miradas se encontraron por primera vez en 15 años. No había odio en sus ojos, solo un dolor profundo y algo que no me atrevía a nombrar como perdón. «Lo siento», articulé en silencio. Ella asintió casi imperceptiblemente. Carlos se arrodilló a mi lado. Su mano encontró la mía nuevamente. «Está hecho», murmuró. «La entidad está contenida. Ya no puede hacer más daño». «¿Qué pasará ahora?», pregunté, mi voz apenas un hilo. «Ahora debemos aprender a vivir con la verdad», respondió. «Todos nosotros». En ese instante, Lucía entró al laboratorio. Su presencia iluminó el espacio con una luz que no era sobrenatural ni fantasiosa, sino profundamente humana. Se detuvo frente a mí, tan cerca que podía ver las pequeñas cicatrices que mi locura había dejado en su rostro años atrás. «Mamá», dijo simplemente, y en esa única palabra encontré lo que todas mis fantasías habían intentado sustituir: la posibilidad del perdón. No un perdón inmediato ni completo, sino la semilla de algo que con tiempo y verdad podría crecer entre los escombros de nuestra historia destrozada. La entidad estaba contenida, las mentiras desveladas, los fantasmas nombrados. Lo que quedaba ahora era el largo y doloroso camino de la reconstrucción, no desde la fantasía, sino desde la verdad desnuda que, por primera vez, me atrevía a mirar de frente.